Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Gracias por siempre estar al pendiente de este espacio y también le damos bienvenida a Juan José otra vez en nuestro programa. Sí, gracias Valerio. Una vez más en esta hora de la noche queremos continuar nuevamente con nuestro tema acerca de la oración, Valerio. Nuevamente nos encontramos en el comedor Alideli de la aldea Cerro de Oro, ubicado en el cantón Pauacal, con quienes estamos muy agradecidos por brindarnos este espacio para poder filmar este programa que nos es de mucha bendición para nosotros. Primero, Juan José, que está la palabra de Dios tiene que hablarnos a nosotros primeramente para poder transmitirles a nuestros televidentes y así también a las personas que nos siguen en las redes sociales, ¿verdad? Pues la semana pasada empezamos a platicar acerca de la oración y nos enfocábamos mucho en el libro de Jeremías 29:13 que nos daba pautas de que Dios siempre está disponible para nosotros, de que si lo buscamos sin importar nuestro contexto, nuestra cultura, en qué circunstancia nos encontremos, Él siempre nos escucha. Y ahora bien, cuando vamos a 1 Tesalonicenses, encontramos algo muy preciso, donde nos dice orad sin cesar. Esto, Juan José, es uno de los textos más cortos de la Biblia, pero sin embargo tiene una verdad tan profunda que tenemos que practicarlo, ponerlo en práctica, llevarlo al campo de la práctica en nuestras vidas, porque primero nos dice el apóstol Pablo en el verso 15, dice: asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y todos los demás. De ahí dice: estén siempre alegres. Después dice: nunca dejen de orar. Después dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Bien, primero nos dice que tratemos la manera posible de estar en paz entre nosotros mismos. De ahí nos da algo práctico de que sin importar lo que estemos pasando, que estemos gozosos. Aunque estemos enfermos, que estemos gozosos. Entonces también de ahí dice: oren sin cesar. Nunca dejen de orar. Entonces aquí también nos dice Juan José: nunca dejen de orar. Esto significa de que aunque esté enfermo voy a orar, aunque esté en una crisis económica voy a orar, aunque mi familia se esté derrumbando voy a orar, aunque todo esté de cabeza voy a orar, y también si estoy feliz voy a orar, si las cosas están marchando bien voy a orar, porque también, Juan José, tendemos muchas veces que cuando las cosas están marchando mal buscamos a Dios, pero nos olvidamos de la oración cuando las cosas están marchando bien. Sí, así es, Valerio, y algo que menciona el versículo es esto: es un recordatorio, pero también, Valerio, tal vez algo que debemos de mencionar es que cuando en el versículo 18 Pablo escribe: den gracias a Dios en cualquier momento. Sabemos que, Valerio, no para muchos es fácil dar gracias en todo tiempo, tal como mencionabas. Quizás, tal vez si nos pasó algo malo, muchas veces nos olvidamos de ser agradecidos en ese momento. Pero algo muy, muy interesante, siento que nos dice el versículo 18, ya en la parte final, en esta versión que dice: esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Pablo como que nos recuerda que como que para el futuro lo que espera de Dios de ustedes es esto: que estén gozosos, que oren en todo tiempo y den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Y luego viene la parte: porque esto es lo que espera Dios de ustedes. No hay que olvidar de que lo que quiere Dios es que le hablemos a diario. Y algo curioso también, o les compartí a los jóvenes en una ocasión, es esto, de que muchas veces sí, no tenemos las ganas de orar, pero un buen pastor una vez dijo: oren aunque no tengan ganas, y piden en oración esas ganas de seguir orando, porque haciendo esto ya están haciendo algo. ¿Qué es esto? Orar sin cesar, que estás pidiendo fuerzas de la misma oración también para que no se te quite este hábito. Y siento, Valerio, que muchas veces olvidamos esto
Y Pablo hace muy bien como que en recordarnos esto. Sí, esto es algo que menciona el verso 18 Juan José, y es muy interesante porque primero nos dice nunca dejemos de orar y después dice sean agradecidos. Y pues la manera de agradecer también mencionábamos la semana pasada, que es la oración no es una especie de pedir cosas a Dios. Si bien Dios dice que le pidamos, pero tampoco se encierra en solo eso, sino que es un medio de comunicación que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él directamente con Dios, para hablar, para platicar, para conversar con Él, no solamente para pedir por nuestras necesidades, pero sin embargo, Pablo nos dice aquí, una de las maneras que tenemos que orar es ser agradecidos. Entonces, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Pues orando, tomando un tiempo de oración. Y también mencionamos que el hecho de orar no significa que tenemos que estar de rodillas. Si lo podemos hacer, si tenemos la libertad, si tenemos el tiempo de hacerlo en nuestro cuarto, en nuestra casa, en la cocina, donde quiera que sea, en tu oficina, en donde sea, si tienes la posibilidad de arrodillarte, cerrar los ojos, poner una música que sí te acompañe en ese momento de oración, pues qué bien, pero tampoco es lo esencial para orar. Porque para orar, si miramos las historias en la Biblia, miramos que Abraham le clamaba a Dios, oraba, conversaba con Dios bajo las estrellas. Miramos a un Noé que platicaba con Dios cuando estaba en medio de unos animales. Miramos a un José pidiéndole a Dios no con gran ceremonia, estaba en una cárcel. Miramos a Daniel encerrado entre los leones, hablando, conversando con Dios. Entonces no miramos como que el contexto musical, no, sino que solo platicaban con Dios. Entonces nosotros, si tenemos la posibilidad, pues hay que hacerlo de esa manera, cerrar los ojos para concentrarnos, pero no es como que requisito de la oración. El único requisito para orar, mirábamos la semana pasada, es hacerlo de todo corazón. Si ustedes me buscan en oración, me van a encontrar. ¿Por qué? Porque me buscan de todo corazón. Entonces lo que Dios quiere es hacerlo de todo corazón. Si estás manejando, platica con Dios, dele gracias a Dios, porque dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo, los cristianos, los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Esta es la voluntad, que sean agradecidos, que oren en todo tiempo. ¿Cuál es? Porque la voluntad de Dios no solamente se encierra, Juan José, en ser agradecidos, porque hay una lista que está antes de ser agradecidos. Hablamos del respeto, hablamos de amonestarnos mutuamente, de alentarnos mutuamente, de asegurarnos de que no nos estemos guardando rencor, que no paguemos mal por mal, pero también dice que estemos siempre alegres, que nunca dejemos de orar, que seamos agradecidos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, todo esto, el orar es la voluntad de Dios. El ser agradecido es la voluntad de Dios. El estar siempre gozosos es la voluntad de Dios. El amonestarse con mansedumbre de corazón es la voluntad de Dios. El darle palabras de aliento a alguien es la voluntad de Dios. Entonces, Juan José, la voluntad de Dios es de que sea una comunión vertical con Dios, pero también horizontal con nuestros semejantes. Sí, es Valerio. Y lo que me llama la atención, Valerio, es esto, lo que decías, de que Dios no nos pone límites para orar. La semana pasada hablábamos de cómo el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y si no estoy mal, Valerio,
El pueblo oraba, pero en dirección a la iglesia, buscaba la dirección del templo, como que había un requisito para ellos. Pero la buena noticia para nosotros hoy en día es que no tenemos que buscar una dirección, más bien la condición que Dios nos pide es esto, tal lo que mencionabas, pues buscar a Dios, rendirnos a Dios, hacerlo de todo corazón, pues es el único requisito, y no importando en dónde estamos, si estamos trabajando ya en ese mismo instante, pero Dios nos escucha. Y esa es la buena noticia, Valerio, pero siento que muchas veces dejamos esto a un lado y sentimos que Dios está más presente en la iglesia, está más presente cuando yo estoy de rodillas frente al altar, pero no es así, sino que Dios es esto, y más cuando nos piden sus palabras, en su palabra que nos dice, estén siempre gozosos. Y Valerio, siento que esta es la buena noticia que no debemos de olvidar. Sí, Juan José, en este momento me acuerdo del pueblo de Israel cuando Dios le dice a Moisés, bueno, conduce al pueblo hasta tal límite en el monte Sinaí, yo voy a hablar con el pueblo. Y el pueblo, cuando escuchó a Dios, tuvo miedo. Vamos a morir porque hemos escuchado a Dios. Y ellos no pudieron expresarle palabras a Dios. ¿Por qué? Porque estaban bajo un pacto que era, vivían bajo el tiempo, queridos, de la ley. Les estaban siendo otorgadas las leyes. Y ellos no podían expresarse, no podían comunicarse directamente con Dios. En cambio nosotros, dice la palabra de Dios ahora, que tenemos libre acceso. Dice, entren confiadamente ante el trono de la gracia, porque ahí van a encontrar oportuno socorro. Entren confiadamente. Cuando yo llego a casa, no estoy ahí pidiendo permiso si puedo sentar o no. Llego, si entro a mi cuarto, no estoy ahí de que, ¿será que me acuesto? No, a veces hasta con mochila y todo me tiro en la cama. ¿Por qué? Porque tengo confianza que es mi casa. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice ahora es de que Pablo nos dice en Tesalonicenses, oren en todo tiempo, den gracias en todo tiempo, sean alegres en todo tiempo, amonéstense, ámense, anímense, no se estén peleando en todo tiempo porque esta es la voluntad de Dios. Y también nos dice, entren confiadamente. Si algo está marchando mal, pues entren ante el trono de la gracia. Ahí hay socorro, en esa comunión. Ya no hay que tenerle miedo a Dios porque Jesús ya pagó nuestra culpa. Romanos 8 dice que para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Incluso el mismo Jesús dijo, ¿quién acusará a los que mi Padre me dio? Padre, a los que me diste, aquí están. ¿Quién los arrebatará de mi mano? ¿Quién los va a quitar de mi mano? Nadie. Nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y nada también debe apartarnos de la comunión que es en Él por medio de la oración. Y Juan José, algo que mencionabas y resaltábamos la semana pasada era que el templo, si bien es también esencial congregarnos, con esto no decimos de que ya no hay que ir a la iglesia, puedes buscar a Dios en tu casa. No, claro que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que congregarnos, pero también esto no significa que solo en la iglesia vamos a poder buscar a Dios. Esto no significa que solo, digamos en nuestro caso, que en nuestra iglesia los martes hay servicio de oración, no significa que solo martes puedo orar, que solo solo jueves puedo meditar en la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene que ser nuestro pan diario. Dice que nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Pero la palabra de Dios también nos dice que la oración tiene que ser también constante, tiene que haber un equilibrio, palabra y oración. Entonces, pero esto, no todo el tiempo tenemos actividades en la iglesia. No todos los días tenemos cultos en la iglesia, por trabajo, por compromisos personales, por necesidades. A lo mejor no podemos llegar a la iglesia, pero esto no significa que no vamos a poder buscar a Dios. Y personalmente puedo decir que los momentos más íntimos que he vivido con Dios en oración han sido a la orilla de mi cama, han sido en el cuarto de algún hotel, de algún hospedaje donde me he quedado, en otros lugares donde he buscado a Dios y he sentido la presencia de Dios
llenándome, porque increíblemente con José, cuando oramos, recobramos fuerzas, tenemos ánimo. Sí, así es, Valerio. Y hablando de iglesia o del templo, algo que no debemos de olvidar hoy en día, Valerio, es esto que en la Biblia se nos recuerda que nosotros ya somos el templo ahora, de que muchas veces tal vez si nos enfocamos más en la iglesia, es importante no olvidar esto, Valerio, que nosotros ahora ya somos la iglesia, que Cristo ya está en nosotros, lo que nos da a entender de que ahora nosotros somos los encargados de mostrarle el amor de Dios a las personas que están fuera de la iglesia, porque nosotros dentro ya llevamos la iglesia. Y algo, siento que, Valerio, que no debemos olvidar eso. Exacto, Juan José. Y también, pues, hablamos que desde la semana pasada que hay que buscar a Dios en la oración, que hay que hacerlo de todo corazón. Tesalonicenses a grandes rasgos nos dice que hay que orar en todo tiempo, pero también Santiago nos da pautas específicas. ¿En qué momento tengo que orar? Alguien se preguntará, pues, bueno, está bien, pero tengo que orar en todo tiempo, pero ¿habrán situaciones específicas por las que puedo orar? Claro que sí. Claro que sí, hay situaciones específicas porque Santiago ya nos da unas pautas específicas donde nosotros podemos orar. Incluso a mí me llama la atención el título que le tienen en la Nueva Traducción Viviente, dice el poder de la oración. Empezando con eso, Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de ustedes pasando por dificultades? Que ore. Empezando con eso, dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Si no mal recuerdo, en la Reina Valera dice, ¿está alguno entre vosotros angustiado? Que ore. Entonces, pero la Nueva Traducción Viviente dice con papiros un poquito más antiguos, dice, ¿está alguno de ustedes pasando dificultades? Ahora, a lo mejor cuando nos dice angustiado, nos da a entender que solo es la angustia, puede ser una preocupación y hasta ahí. Pero aquí dice, ¿está alguno entre ustedes pasando por dificultades? Que ore. ¿Qué dificultades? Puede ser de salud, puede ser dificultad emocional, puede ser dificultad económica, problemas familiares, problemas entre parejas, entre amistades, problemas laborales. ¿Qué es lo que estamos pasando? Entonces Santiago dice, oren. Santiago nos da como que, esta es la enfermedad, ¿ok? Parecieran los seguros sociales acá en Guatemala que solo te dan acetaminofén por todo. Pero lo que Santiago nos dice aquí es que está alguno pasando dificultad, cualquier color, tamaño y forma de dificultad, tengo una pastilla, tengo una dosis para ustedes. Oren. Y esto, Juan José, es increíble cómo funciona, porque cuando yo me siento mal emocionalmente, oro y ya siento que se me liberó una carga. Cuando estoy pasando por una preocupación económica, una vez pasé por unos aprietos económicos que yo andaba, pero ya no sentía que estaba caminando porque mi cabeza daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta de esas ideas de que qué va a pasar. Estaba pasando, mi papá estaba hospitalizado, uno de mis equipos se arruinó y había pedido otro equipo, necesitaba dinero para que este equipo viniera. Yo ya no daba para más. Oré. A pesar de que los problemas ahí seguían, sentí paz. Como que Dios, tranquilo, yo soy el dueño de todo. Esto no se me ha escapado de la mano. Entonces, Santiago nos dice, si están pasando por alguna dificultad, un problema, alguna angustia, un problema emocional, económico, cualquier problema, oren, porque en ella tienen paz. Sí, Valerio, y al leer estos versículos a mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Muchas veces, Valerio, yo creo que pasamos por varias pruebas, pero algo que me gusta recordar siempre es esto, que cuando un bebé llora, muchas veces un bebé no tiene la idea o el conocimiento de la magnitud de su llanto.
O sí, los padres al escuchar al hijo llorar, vienen rápidamente, vienen a ver, vienen a ayudar al bebé, a ver si está bien, si le pasa algo. Viene el padre a ayudar, y muchas veces en oración es eso lo que hace Dios también por nosotros. Nuestras lágrimas son como que ese llamado para Dios, que estoy mal, pero Dios viene con nosotros a ayudarnos, pero algo que no debemos olvidar es que Dios sí no nos va a negar, como que no nos va a rechazar, sino que Él va a venir corriendo como un padre a ver a su hijo pequeño, por qué está llorando, y eso es lo que Dios va a hacer. Y también pues eso es lo que va a hacer muchas veces. Tal vez no va a cambiar nuestra situación, pero va a obrar de esa manera, como mencionabas, Valerio, darnos paz en ese momento, darnos fuerzas, porque sí nos va a renovar la fuerza, nos va a dar ánimo de seguir para enfrentar lo que viene por delante. Y siento que, Valerio, esto es lo que nos dice Santiago en el versículo 15, cuando nos dice: oren con confianza. Tenemos la confianza, tal como decías, de que Él viene a socorrernos en ese momento, pero a darnos paz, Valerio. Ahora se me viene en la mente, hace un par de semanas estaba compartiendo la palabra de Dios en Cobán, y les decía a los hermanos que no importa la circunstancia, aunque nosotros no tengamos palabras para expresar lo que sentimos, aunque yo no tenga cómo expresarme, porque en ocasiones con José nos acercamos a Dios y no hay palabras. La palabra de Dios dice que aún no está la palabra en nuestra boca, Él ya la sabe toda. Y yo le decía a los hermanos, Dios nos escucha. Vale la pena orar. Y ayer le decía a una persona también en la noche: vale la pena orar. Vale la pena apartar un tiempo para Dios y decirle: mira, Señor, esta es mi situación. Y yo miraba a una de las hermanas en este sermón, que le empezaron a brotar lágrimas, como que yo vi que se sentía identificada, como que en ocasiones, le decía yo a los hermanos, en ocasiones queremos decirle a Dios cómo nos sentimos, pero no hay palabras, solamente hay lágrimas. Y Dios, con el simple hecho de acercarte, Dios ya te escuchó. Dios ya te escuchó. Y también hay tanto que compartir con José, porque yo le digo a las personas con quienes comparto la palabra de Dios, a mí me llena tanto la palabra de Dios, porque las historias que encontramos en la Biblia son historias reales, no son mitos, no son teorías, son reales. El saber que esto pasó a mí me llena, me fortalece. Entonces voy y le digo a una señorita, me dijo una vez: mira, voy a renunciar, ya no aguanto la presión en el trabajo, voy a renunciar. Ok, esa es tu decisión, esa es tu voluntad. Y si Dios quiere que sigas ahí, que seas luz, es interesante, porque siempre le hacemos honor a esta frase, le digo yo: Dios tiene la última palabra en mi vida. ¿Por qué? Porque sí, siempre dejamos a Dios de último lugar. Pongo mi renuncia y todo, y a ver qué dice Dios, a dónde voy ahora. Ok, hagamos algo. Oremos una semana, pidiendo la guianza de Dios, que Dios te dé dirección, convencimiento, convicción de que si es la voluntad de Dios que renuncies, vas a ver cómo Dios va a obrar. Ok, a la semana vuelvo a platicar con ella y le pregunto: mira, ¿qué sentís? Voy a renunciar. Ok, a los días me escribe y me dice: gracias, porque la persona que me hacía la vida en cuadritos en el trabajo, al principio se molestó, algo así, pero después vino a pedirme disculpas. Y yo le digo: vale la pena orar, vale la pena tener a Dios en primer lugar, porque si solo hubieras puesto tu renuncia, a lo mejor se hubiera molestado más, te hubiera hecho la vida en cuadritos en los últimos días en tu trabajo, pero oraste, pediste la dirección de Dios
y creo que dejó de trabajar un sábado y el lunes ya estaba trabajando en otra empresa. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando oramos, cuando pedimos, en cualquier entorno, porque dice, cuando estemos pasando por dificultades, en este caso fue una dificultad laboral, oró y Dios obró. Donde alguien ora, Dios obra. Orar en cualquier circunstancia es esto cuando Pablo menciona, oren en todo tiempo. Es que Él va a obrar en nuestra tristeza, dolor, en cualquier circunstancia. Tenemos que estar seguros de que Él sí va a obrar, Valerio. Así es, Juan José, y pues nosotros también les damos gracias a ustedes por siempre estar al pendiente. Siempre, todas las semanas hay personas que me dicen, vimos el programa. Muchas gracias, hermanos, hermanas, gracias por visualizar Platiquemos GTV. Si aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los invitamos a que en este instante se vayan a YouTube, busquen Platiquemos GTV, suscríbanse, activen la campanita para que ustedes sean de las primeras personas en visualizar estos videos. Y si ha sido de bendición para tu vida, compártelo con tus amistades, envía este video a tus amigos, a tus familiares, a personas que estimas mucho, que crees que esta palabra puede ser de bendición para su vida y su familia. Y también pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y así también los invitamos a que sigan la página de Comedor Ali Deli para que los puedan visitar en el Cantón Pauacal, acá en Cerro de Oro. Ellos están atendiendo todos los días, después de mediodía, atendiendo con almuerzos y cenas y también antojitos que ustedes degusten acá en Comedor Ali Deli. Así que muchas bendiciones, nos vemos en una próxima si Dios así nos lo permite.